sea, lo que viene detrás, que es invitando a participar en la siguiente campaña, porque claro, pues después de haber vivido esto, ¿no? Y de ver cómo reaccionó el gobierno español, cómo reaccionó la Unión Europea, cómo reaccionó la comunidad internacional en general, seguro que todos escuchasteis a todo el mundo condenar. Todo el mundo condenó, ¿verdad? Pero condenó el ataque. Nadie condenó el ataque. Nadie. No hubo ni una sola declaración de ninguna institución ni de ningún gobierno condenando a Israel por el ataque. Y eso, o sea, que es una investigación en todo lo que se hizo aquellos días, tanto en la prensa escrita como en radios y televisiones, no hubo nadie que condenase a Israel por el ataque. Porque condenar a Israel implicaba imponer sanciones. Se pueden imponer sanciones a Irán, se pueden imponer sanciones a Cuba, se pueden imponer sanciones a cualquier país, excepto Israel, que lleva 62 años viviendo por encima de la ley. No ha respetado ni una sola de las resoluciones de Naciones Unidas. Y tan siquiera la primera resolución de Naciones Unidas, cuando se crea el Estado de Israel, habla de que se crea el Estado de Israel y el Estado palestino. El Estado palestino 62 años después sigue sin existir. Y bueno, eso, claro, eso, la gente que íbamos en ese barco, la reacción posterior a lo vivido nos generó tal indignación que teníamos dos opciones, o quedarnos en nuestra casa y decir, mira, el mundo es imposible de cambiar y bueno, o sea, paso de hacer más cosas de estas y me dedico pues otra cosa, o seguir protestando. Y nosotros hemos optado por seguir protestando. Subiéndonos a esos barcos dijimos, basta ya de abusos, basta ya de impunidad, basta ya de vulneración de derechos humanos, y no nos han vencido. Nos han ganado la batalla, de que no hemos podido llegar a Gaza, pero no nos han vencido. Y bueno, pues la muestra es que toda la rabia de todo lo vivido, pues en nuestro caso se ha convertido en rebeldía y hemos decidido que queremos sacar dos barcos desde aquí, desde España, en la primavera que viene, uno cargado con 200 personas, intentando que sea un abanico plural y representativo de la sociedad, y otro barco cargado de ayuda humanitaria, 2.000-2.500 toneladas, es un poco lo que tenemos en la cabeza, en el cual vaya material sanitario, material de construcción y material escolar. Y estos dos barcos formarían parte de un contingente internacional compuesto a día de hoy por cerca de 16 países. Serían barcos de 3 continentes, de Asia, de América y de Europa, y la idea es, la primera que viene, sacar un contingente de entre 12 y 20 barcos. Si con 6 pudieron, con un coste muy elevado de vidas, porque fueron 9 vidas y 54 heridos, de los cuales uno está en coma todavía en un hospital de Estambul, veremos cuál es la reacción, ya no tanto de Israel, que nos da más igual, sino de la comunidad internacional, de nuestros gobiernos. Porque a nosotros Israel no nos da miedo, nos da miedo realmente cómo actúan nuestros gobiernos. Porque si vuelven a no hacer nada, como no hicieron preventivamente, como nosotros les pedimos, nosotros le dijimos al gobierno español de que ostentaba la presidencia de la Unión Europea, que si no actuaba preventivamente por vías diplomáticas, amenazando con imponer sanciones, se produciría una masacre. Eso se lo hicimos saber el día 28 de mayo al ministro de Asuntos Exteriores. Y no hicieron absolutamente nada. Y a nosotros nos da miedo que nuestros gobiernos sigan garantizando impunidad a un Estado que asesina en aguas internacionales, que son las aguas del Mediterráneo, son nuestras aguas también, son las aguas de todos. O sea, realmente nos da pánico qué tipo de Europa y qué tipo de país y qué tipo de mundo estamos construyendo. Porque nosotros, algo que hay que decir es que estamos dentro de la ley. Nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad. La legislación internacional nos ampara, la Convención de Ginebra nos ampara y la ley de derecho humanitario nos ampara. Y si estamos dentro de la ley, nosotros para esa siguiente flota lo que estamos pidiendo, lo que nos preguntan, es ¿y vosotros qué esperáis? ¿Qué le pedís a los gobiernos? Pues
simplemente les pedimos que nos protejan. Porque estando dentro de la ley y estando amparados por la Convención de Ginebra, y todos los países de la Unión Europea han firmado respetar ese marco de actuación, debemos de ser protegidos. Y tienen que utilizar toda su fuerza y toda su presión frente a Israel para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Y bueno, pues en ello estamos. Hemos empezado la campaña esta, se llama Rumbo a Gaza, y bueno, pues por donde vamos pasando lo que vamos pidiendo es que nos apoyéis, que os adhiráis a la campaña. En la página web os podéis adherir, podéis participar de las campañas pues, que están haciendo alrededor de esta, pues, en diferentes ciudades y dentro de diferentes sectores, y todos vosotros que trabajáis en medios comunitarios, que los pongáis al servicio de la campaña. Pues nosotros hemos hecho un llamamiento para el día 30 de este mes, que sea un día de acción nacional de solidaridad con la flotilla. Eso también, pues también hay que decirlo, porque necesitamos saber con qué fuerza contamos. Pues sabemos que tenemos mucha empatía, que la sociedad civil se aborda con nosotros, que hay toda una masa crítica que nos está apoyando y respaldando. Antes de que se hiciera pública esta campaña ya contábamos con más de 1000 adhesiones, con más de 140 organizaciones que se han adherido a la campaña, organizaciones de base. Esto es una propuesta, bueno, pues a mí me gusta mucho el término de poder popular. Nosotros realmente creemos que la sociedad civil ha de ser protagonista de su día a día, cada uno de nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Y lo que nosotros hemos demostrado en esta flotilla es que en cuestiones de política exterior y de política internacional, la sociedad civil es fundamental. Es fundamental porque este país, por ejemplo, tiene tropas en Afganistán. Tener tropas en un país a 7000 o 8000 kilómetros de distancia, con el cual no tenemos ninguna relación histórica, el cual, realmente cuesta encontrar una razón objetiva y real por la que tú tengas que tener país por la cual tú tengas que tener tropas en un país tan lejos de tu casa, ¿no? Porque no se han agredido, ni nada de eso, ¿no? Todo este tipo de política exterior que se está haciendo desde la Unión Europea, nosotros estamos convencidos de que nos ponen en serio riesgo y en serio peligro a todos los ciudadanos cuando viajamos al extranjero o incluso aquí en nuestra propia casa. Y nosotros creemos que determinadas actitudes de política exterior deberían de ser refrendadas por el pueblo. A nadie se nos ha consultado si queremos que se envíen tropas a Afganistán, ni se nos consultó si queremos que se enviasen tropas a Irak, ni se nos ha consultado qué tipo de relaciones queremos tener con países que no respetan los derechos humanos. Israel es uno de los principales receptores de armamento, de exportación de armamento de nuestro país, igual que Colombia, igual que Marruecos. Estamos hablando de países que están considerados, que están en una situación prebélica, por lo tanto, nuestra propia legislación impediría que se les vendiese armas. Y España ha pasado del puesto 17 en exportación de armamento al puesto 7º. Creemos que todo ese tipo de políticas son del todo inaceptables cuando no están refrendadas por el pueblo. Y es que cuando nosotros hablamos de sociedad civil activa y organizada, significa que tenemos que tener la posibilidad de poder tomar decisiones y no únicamente de votar cada 4 años. Un ciudadano no es aquel que vota cada 4 años. Un ciudadano es aquel que tiene una vida todos los días y todos los días participa activamente de la política de su ciudad, de su comunidad, y es una persona que intenta incidir e intenta ser escuchada. Y bueno, pues nosotros ejercemos de ciudadanos y pedimos que seamos todos ciudadanos y todos juntos en temas que nos afectan a todos podamos participar. Yo, concretamente, estoy trabajando en el tema internacional, pero yo sé la importancia, por ejemplo, que tenéis todos vosotros como medios comunitarios en vuestros entornos más cercanos, porque sois la gente que tenéis un contacto directo con vuestros vecinos, con el alcalde del ayuntamiento de turno, con los concejales y tal, y tenéis un papel fundamental, uno más otro menos, y tenéis un papel fundamental en la relación con los vecinos, porque sois el medio más cercano y además los vecinos os identifican con los medios, cosa que por ejemplo pues, con los grandes medios de comunicación pues no sucede, ¿no? O sea, la gente los ve como los famosos, o sea, no sé, pues hay una gran distancia.